Seguramente hayas oído hablar de prácticas como la acupuntura, la homeopatía o el reiki. El uso de terapias alternativas como complemento a las convencionales se ha popularizado en los últimos años. Mientras países como Alemania lo incluyen en su Sistema Nacional de Sanidad Pública, en España este tipo de tratamientos generan rechazo en la comunidad científica, enfrentando a un sector que pide su integración en la medicina y a otro que lo considera pseudociencia. ¿Los remedios fraudulentos dañan la imagen de los que no lo son? ¿Metemos todas las terapias alternativas en el mismo saco? ¿Existe desconfianza hacia los fármacos modernos? ¿Puede convivir la medicina oficial con la ancestral? Dentro, Gameplays. Buenísimas tardes, queridos, queridas. ¿Cómo estáis? Espero que sin ninguna dolencia, porque precisamente en el programa de hoy vamos a tratar, bueno, pues todo este melón de las terapias alternativas, la homeopatía, y bueno, pues en muchas ocasiones se ha criticado como si fuese un sacacuartos única y exclusivamente, pero lo cierto y verdad es que también hay a personas a las que les ha ayudado mucho. Así que vamos a enfrentar a la ciencia con estas terapias alternativas, debatamos, pero sobre todo veamos de lo que va el tema de hoy. Las terapias alternativas, la acupuntura o la homeopatía son prácticas que afirman tener los efectos sanadores de la medicina convencional, pero que en ocasiones no están respaldados ni por los organismos oficiales ni por la sanidad pública. Ningún medicamento homeopático tiene registro sanitario. Nadan en un limbo legal. Para nada están en un limbo legal, están perfectamente regulados aquí en Europa y por la OMS. Han establecido una correlación entre la empatía mostrada por un homeópata hacia su cliente y la mejoría posterior del mismo. Según las encuestas, un 14% de los españoles acude a estas opciones como algo complementario al tratamiento médico. Mientras países como Alemania o Suiza sí las incluyen en su sistema de salud, en España se consideran pseudoterapias. Pues es una creencia mágica al final, como muchas otras. Haced todo el bien que podáis. Ya veréis qué medicina más buena te sienta, qué bien a vuestro corazón. ¿Son estos tratamientos un peligro para la salud pública o una alternativa legítima? ¿Las terapias fraudulentas dañan la imagen de otras que no lo son? ¿Es posible que sirvan para prevenir o aliviar el dolor de ciertas enfermedades? ¿Pueden convivir la medicina ancestral y la moderna? Es evidente que hay una campaña de desprestigio contra la homeopatía, pero si a mí me funciona, que me dejen tranquilo, ¿no? Ay, pantomima, que nos gusta mucho siempre, esto es así. Bueno, pues vamos a presentar a nuestra mesa de hoy. Tenemos a mi izquierda a Bruno Martín, él es biólogo como Ana Obregón y comunicador científico. Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí. No sé cuál es tu postura, también tengo bastante curiosidad, porque bueno, he visto varios vídeos. Con las pseudociencias, en general... Pseudociencias se tienen que llamar. Las que lo son, sí. Y yo creo que la mayoría de las terapias alternativas lo son. Son supuestos tratamientos que no tienen evidencia basada en la ciencia y, por tanto, no se deberían promover y creo que pueden ser incluso peligrosas. Bueno, continuaremos luego después con este debate. Efectivamente, tenemos también a José Miguel Mulet, aka JM, que yo me lo he apuntado, catedrático de biotecnología en la UPV, también autor del libro Medicina sin engaños y, bueno, eurofan. ¿Te gustan mucho las tanchugueiras? Sí, yo del equipo tanchugueiras, una decepción, pero bueno. Bueno, JM, no, hombre, ya es agua pasada. JM, me imagino que tú vienes también un poco del lado Bruno, del lado científico. Bueno, a mí me habéis traído aquí para hablar de ciencia, y a eso he venido. A eso has venido. Que levante la mano el que se quiera salvar. Nos acompaña también en el Zoom Nieves López. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Nieves, ¿cómo estás? Pues buenos días, estoy muy bien y muy contenta de estar aquí y también del lado de la ciencia como Mulet, para apoyar aquello en lo que llevo tantísimos años trabajando y ayudando a los pacientes, que es la homeopatía, pues más de 22 años incluida en mi práctica médica, compatibilizando con la medicina convencional. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a ti. Efectivamente, desde un bando un poco más, no sé si es correcto decir, integracionista de la medicina con estas terapias. También nos acompaña Liz Duval, nuestra filósofa de cabecera, también una persona que sabe de muchas cosas y desde luego tiene mucho criterio también, así que nos tiene que acompañar en el día de hoy. Liz, muchas gracias por haber venido. No sé si tú has sido usuaria en alguna ocasión incluso o te has querido aproximar a alguna terapia alternativa. Usuaria nunca, y no creo que vaya a serlo. ¿Tenemos alguien en el entorno que en alguna ocasión haya hecho uso de ello? Sí. ¿Y que le haya sido útil?
El placebo siempre existe. El placebo sí, bueno, y el placer también, cariño, es que como rima un poquito, ¿verdad? Tiene así como es el eczema que nos gusta. Y nos acompaña también una repetidora de las buenas, Carola Pérez. Ella es presidenta de la Asociación de Pacientes Dos Emociones. Carola, nos acompañaste en el programa también de CBD, ¿correcto? Sí. Y bueno, pues nada, ¿cómo estás? ¿Qué hacéis ahí en la asociación? Recuérdanoslo un poquito. Bueno, ahora estamos trabajando en la tramitación de la ley del cannabis medicinal en España, que saldrá en pocos días, y ahora mismo estamos en pleno debate político, mediático, para luchar por el bienestar del paciente. Del paciente vamos a hablar también. Efectivamente, yo quería arrancar un poquito con Nieves para que nos explique qué son las terapias alternativas y cuáles serían un poco las principales, para que nos arrojes luz. Bueno, pues yo no sé mucho de muchas terapias alternativas, yo os hablaré de las que yo conozco. Terapias alternativas son aquellas que no están contempladas en la medicina convencional, aunque sí, muchas de ellas, concretamente homeopatía, no es una pseudoterapia, está regulada en la última relación que se hizo desde el Ministerio de Sanidad como una medicina no convencional. A mí no me gusta mucho hablar de terapias alternativas, a mí me gusta más hablar de terapias complementarias, porque alternativa es esto o lo otro. Y como bien habéis dicho en esta mesa, muchísimos pacientes optan por unas medicinas, unas terapias diferentes, muchos casos porque no se le da salida a su conflicto en la medicina convencional y en otros casos porque va muy bien complementar. Yo, en cuanto pueda, os explicaré muchísimo sobre mi experiencia. En el caso de lo que... O sea, Nieves, tú que trabajas especializada en la homeopatía, ¿en qué consiste la homeopatía? Bueno, la homeopatía es una práctica médica que utiliza medicamentos homeopáticos, son medicamentos legales, que están elaborados con principios naturales como plantas, minerales y animales. No solamente es diluido, sino que además de diluido en el proceso de la elaboración, hay un mecanismo que se llama dinamización, que es la agitación de esa dilución, que es la que le confiere las características específicas a la cepa que se ha diluido. Bruno, ¿dirías que es entonces lo mismo a lo mejor la homeopatía que el Reiki? Es lo mismo en cuanto a que no tienen evidencias de que benefician a los pacientes más allá del placebo. Evidentemente las técnicas que usan son diferentes y creo que además el canal mediante el cual llegan a los pacientes también puede ser diferente. La homeopatía, por ejemplo, está respaldada por una industria farmacéutica que obtiene beneficios absurdos de ella porque no tiene que invertir en I+D, no tiene que invertir en pruebas de control, entonces simplemente te venden estos productos que en su mayoría son agua o azúcar porque las diluciones son tales que normalmente no quedan pues ni un átomo del compuesto activo en la parte que llega al paciente. Y el Reiki, no conozco tanto sobre ello, pero igual llega a los pacientes por otras vías. También hay gente lucrándose de aplicar Reiki a pacientes. Creo que una de las cosas que podemos, el punto de encuentro en el que podemos llegar con este tipo de terapias es en lo que comentaba justo Nieves, que es que muchos pacientes llegan a ellas porque sienten una carencia en el sistema sanitario. Y a mí eso me parece muy legítimo. Creo que tenemos que escuchar a los pacientes y saber por qué están acudiendo a este tipo de alternativas. Antes de darte la palabra, Nieves, yo no sé si respecto del tema de los pacientes también nos puede dar una pequeña aportación Carola. Yo, en primer lugar, me gustaría que no se criminalizara al paciente, ¿vale? Lógicamente tienes que estar en una situación de sufrimiento para poder entender por qué tenemos que buscar otros caminos cuando nos sentimos absolutamente solas y desatendidas. Entonces, aquí hay una tormenta perfecta y el paciente hay veces que está en el centro, ¿no? Y muchas decisiones que tomamos las tomamos basadas en la absoluta desesperación y en la falta de atención médica que recibimos ahora mismo, ¿no? Entonces, es un debate muy complejo porque si tú te encuentras desatendida, vas a buscar a alguien que por 90 euros se dedique una hora a ti, tumbarte en una camilla y darte amor. Entiendo. ¿Cómo influye Mulet o Elis el factor psicológico en relación con el paciente que establece con estas terapias? A ver, antes que nada quería matizar que la homeopatía está regulada, pero está regulada de una forma diferente a un medicamento. ¿Por qué? ¿Cuál es el estado? La regulación de la homeopatía es que no tenga ningún daño, no tenga toxicidad. No tiene que demostrar una eficiencia y, de hecho, en muchas preparaciones homeopáticas pone sin eficacia terapéutica comprobada.
Bueno, de hecho, la profesora Nieves... creo que es requisito legal hoy en día en España que los medicamentos homeopáticos se venden con la etiqueta de medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas, pero creo que no siempre se hace tampoco, ¿no? Exacto. Por lo tanto, estaba dando a entender que hay una regulación. La regulación lo único que te dice es que no sea tóxico. Ya está. No te dice que tenga una eficacia comprobada. ¿Por qué? Pues porque en 200 años se ha estado investigando en homeopatía y, hombre, en 200 años de homeopatía no tenemos ninguna enfermedad que hayamos solucionado por la homeopatía. Eso también habría que mirar. ¿Cómo influye el factor psicológico, Liz? Ahora mismo vuelvo contigo, Nieves. Un segundito por terminar la ronda de esto y recogemos contigo. En lo que se está diciendo en esta parte de la mesa me parece que hay varias cosas importantes, entre ellas mismamente el hecho de que si tú cuentas en el sistema sanitario normal, por ejemplo, a nivel de atenderte a un psicólogo, con unas listas de espera enormes que hacen que no vayas a tener cita en muchísimo tiempo si tú la solicitas, que no tengas una atención que sea especializada porque ese psicólogo va a tener que estar teniendo citas muy cortas, acumulando una cantidad de pacientes muy grandes. Ese momento en el que también por malestar psicológico tú vayas a hacer una terapia de la cual no se han demostrado científicamente los efectos es comprensible y es razonable, y creo que hacer la crítica o analizar por qué se hace o criticar las terapias en sí no es lo mismo, ¿no?, que criminalizar al paciente o que hacer una crítica al paciente, ¿no? No es lo mismo reconocer que su sufrimiento, que su dolor, que aquello que busque puede ser legítimo, que decir que puede haber quien se esté incluso aprovechando de ese sufrimiento, o puede haber quien, más allá del bienestar psicológico que pueda procurarle con una práctica que no tenga ningún tipo de efecto real en lo que haga, pueda aprovecharse de circunstancia, ¿no? Los ejemplos más reveladores en eso eran los casos de pacientes de enfermedades particularmente graves, enfermedades como el cáncer, que acababan yendo muchas veces a algún tipo de terapia alternativa. En esos casos ya no es que exista una especie de terapia inocua en la cual la persona vaya a ir por algún tipo de malestar psicológico y consiga estar un poco mejor consigo mismo por efecto placebo o la ayude de lo que le estén haciendo, sino que en casos como el del cáncer puede ser peligroso y puede ser peligroso para la vida de la persona, ¿no? Y es bueno tener en cuenta eso, es bueno tener en cuenta el factor que decía Mulet de cómo se lucran de manera desproporcionada porque no hay ningún tipo de regulación ni ningún tipo de estándar para ver cuáles son los resultados en el caso de la homeopatía. Es importante observar cómo, aunque parezca que tengan algunos beneficios para alguna gente que considera que tiene beneficios para ellos, y puede ser que los haya tenido, o sea, esa experiencia no se niega, lo que pasa es que el beneficio no viene por alguna sustancia activa que venga dentro del medicamento, o no viene ni siquiera muchas veces por la mayoría de esas prácticas, pero al mismo tiempo que sucede eso, se están lucrando a partir de esa venta e incluso pueden acabar perjudicando a quien acude a esas terapias. Yo quería hablar de los pacientes, pero Nieves le tocaba una réplica un poco larga. Nieves, ¿tú has podido demostrar algún tipo de efecto beneficioso en tus pacientes? ¿Cómo has convivido? Porque llevas 20 años dedicándote a ello, como has comentado. Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia y efectivamente, pues para dar respuesta a lo mejor a lo que comentaban JM y Bruno de la regulación de estos fármacos. Fármacos no es correcto dicho, no sé, bueno, no sé si se dice. Sí, claro que son fármacos y son medicamentos. Y lo siento, esto es un poco tedioso, pero voy a hablar un poco de los reales decretos que regulan los medicamentos a nivel europeo. ¿Podrías hablar de los ensayos clínicos que han superado en vez de los reales decretos? Pero ensayos clínicos fase 4. Pero por favor, te voy a pedir, me parece que, JM, te voy a pedir por favor que no me interrumpas porque yo no te he interrumpido. Yo creo que lo más interesante es que hables de los ensayos clínicos, no de los reales decretos. Vale, pues no, yo no te he dicho a ti de lo que tienes que hablar, entonces yo también voy a hablar y te pido por favor que respetes mi opinión y también te voy a hablar de los ensayos clínicos. Si quieres que hablemos antes de los ensayos clínicos, primero, pero a mí me parece que voy a nombrar la Directiva Comunitaria 2001/83 que regula los medicamentos homeopáticos como fármacos. En España, el Real Decreto Legislativo 1/2015 también habla de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. No voy a poner más, porque además tengo una relación, porque yo no me lo sé todo, porque a ver, yo soy médico.
Yo esto me lo preparo. Pero un momento, JM, déjala responder porque si no nos... Solamente quería matizar, son las que dicen que no tiene que hacer daño. Interrumpiendo, José Miguel, no lo voy a permitir. ¿Sabes lo que pasa? Que ya lo sabemos de otros programas y yo no voy a permitir que me interrumpas porque yo a ti no te he interrumpido. Si tenemos que seguir así, pues yo me callaré y quedará solamente una opinión. Porque curiosamente os voy a decir que me sorprende y agradezco muchísimo al programa la invitación, pero soy el único médico que hay en esta mesa, con lo cual os puedo decir que yo llevo una experiencia de tratar con homeopatía de aproximadamente más o menos 30.000 pacientes en 22 años, 30.000 a los que yo les recomiendo y ellos vienen a la consulta para tratarse con homeopatía y me estoy derivando, y no porque les cobre, yo no cobro 90 euros, ¿sabéis? No cobro esto. Y vienen pacientes porque les va muy bien, porque lo necesitan y en otros casos porque complementan sus tratamientos. De acuerdo, eso por una parte. Legislación tenemos la que queráis para argumentar que estamos hablando de medicamentos legales que se venden en farmacias porque así están contemplados. No se venden en herbolarios, ni en Internet, ni por Amazon. Si se venden por Amazon o por Internet es a través de una farmacia que lo respalda. Punto número 1. Siguiente, vamos a hablar de los estudios clínicos. Bueno, pues hombre, hay muchos. Os puedo decir, por favor, a Bruno y a quienes creéis que no hay evidencia científica, que entréis en PubMed, donde tenemos 6.000 trabajos de homeopatía que regulan esta eficacia, estos resultados. 6.000 en PubMed. Hay más de 1.300 estudios de laboratorio, no placebo, de laboratorio, que nos demuestran la actividad biológica de los principios activos homeopáticos. Si no se sabe, lo único que hay que hacer es buscarlo. Voy a hablar de estudios fáciles. Uno que se hizo en la unidad de cuidados intensivos de Austria, donde pacientes intubados bronquíticos, cuando se les iba a quitar el tubo, tienen muchísimas producciones, muchísimas secreciones. Eso además, por desgracia, lo sabemos que ha ocurrido con los pacientes en COVID en los últimos años. En estos pacientes se hizo un trabajo sobre 50 de ellos a los que se le aplicó un medicamento homeopático, concretamente os voy a decir cuál es, Kalium bicromicum, y conseguían eliminar las secreciones de los bronquios y poderles desintubar muchísimo antes. Tenemos un estudio impresionante realizado en Francia, donde os quiero decir además que la homeopatía está subvencionada por el Sistema Nacional de Salud francés. Es un estudio realizado entre los años 2007 y 2009 sobre 8.200 pacientes, con 825 médicos, y lo que se trabajaba en ese estudio era la acción de la homeopatía sobre el aparato muscular, sobre el sistema nervioso, ansiedad y sueño, y sobre trastornos respiratorios. Se hicieron 3 bloques. En uno solamente había médicos que utilizaban medicina convencional, en el otro solo médicos que utilizaban homeopatía y en el otro médicos que utilizaban medicina convencional y medicina homeopática. El resultado muy resumido de esos trabajos es que los pacientes musculoesqueléticos con dolor articular tuvieron que utilizar un 50% menos de antiinflamatorios y analgésicos. Los pacientes con vías respiratorias tuvieron que utilizar un 71% menos de antibiótico que los que habían utilizado homeopatía. Y en los pacientes con problemas de sueño y problemas de ansiedad y depresión utilizaron un 56% menos de medicamentos convencionales y al utilizar medicamentos homeopáticos. ¿Eso qué significa? Primero, mucho más económico y segundo, los efectos secundarios que todos esos medicamentos podían provocar en los pacientes. Hay más, tenemos más estudios. Vale, un momentito, Nieves. Antes de seguir arrojando datos para no comernos todo el tiempo del programa, porque solo tenemos 50 minutos, nos quedamos con estos datos que has lanzado y por alusiones para la réplica de JM, es cierto que tenemos entendido que, por ejemplo, hay países como Alemania o Suiza que han incluido estos productos en su sistema de sanidad público. Suiza no tiene un sistema público de salud. Suiza tiene un sistema privado y entonces cada uno elige si quiere que su seguro de salud le cubra o no le cubra. Alemania sí que es verdad que tiene cierta cobertura de la homeopatía,
porque no olvidemos que la homeopatía es una medicina en origen alemana y de hecho cuando estuvo a punto de desaparecer, porque la homeopatía va por modas, viene y se va. Hace 30 años no había prácticamente homeopatía en las farmacias, lo que había era pulseras magnéticas, que la gente se acordará. Ahora hay homeopatía, bueno, de hecho la homeopatía ahora ya está empezando a pasar de moda. Y Francia lo ha quitado al sistema de salud, que es un pequeño detalle. Yo quería incidir que es verdad que está regulada, pero la regulación dice que son medicamentos sin eficacia terapéutica. Y luego, poniendo en punto al paciente, para unas cosas sirve, para otras no. Es complementaria, igual que, a ver, también hay pacientes que tienen una fe religiosa y la fe religiosa les ayuda, y me parece perfecto, pero dejemos claro la parte que es medicina y la que no. A mí lo que me gustaría preguntar es si cuando alguien va al dentista pide que la anestesia sea homeopática. No, antes de responder, el dentista, un momentito, Nieves, antes de responder a eso, por concretar en otras cuestiones, por ejemplo, Bruno, pues no sé si a lo mejor lo que está poniendo un poco en evidencia es que hay ciertos déficits, ¿no? A lo mejor hay falta de atención al paciente, que Carola y Bruno puedan aportarnos algo aquí. Sí, una de las cosas interesantes que ha mencionado Nieves es que mencionaba estudios de la actividad biológica de los principios activos. Yo no dudo que existan esos estudios, no tenemos aquí delante los estudios ni los conocimientos para evaluarlos, creo que no es muy útil entrar en ese tipo de debates, pero yo cuando decía que no hay evidencias me baso en información que está recopilada, por ejemplo, por la Biblioteca Cochrane, que recoge metaanálisis científicos que son síntesis de muchos estudios y no encuentran eficacia más allá del placebo, ¿vale? Y los homeópatas en general, cuando aluden a la eficacia, hablan de encuestas de satisfacción de pacientes y también indicadores de calidad asistencial. Y yo creo que este punto, el de la calidad asistencial, es muy importante porque, como decía antes Carola, el hecho de que tú vayas a una consulta y te dediquen una hora, que te dediquen literalmente una hora a conocer toda tu historia y hacerse una composición del lugar, de dónde vienes, por qué estás aquí, comparado con la experiencia que tenemos todos en el médico de familia, que vamos y tenemos un slot de 4 o 5 minutos, sí, no uno, y encima se lo pasan mirando al ordenador porque tienen que rápidamente escribir el resto de lo que sea y no te han podido ni mirar a los ojos. Yo esto entiendo que tiene un efecto muy poderoso. El placebo no es una cosa que sea imaginaria, el placebo es muy real. El placebo, aunque no esté basado en la acción fisiológica de un compuesto activo, tiene un efecto sobre nuestro cuerpo y existe. Y no depende ni de la formación ni de la inteligencia del paciente. Carola, ¿cuál es tu experiencia como paciente? Porque estamos hablando de médicos, reales decretos, estudios, exacto, pero al final tú como paciente, ¿qué puedes...? Yo el otro día, cuando me llamasteis para venir aquí, calculé que desde los 11 años hasta ahora me he gastado 10.000 euros en terapias alternativas. No hablo de homeopatía, hablo de cosas que pruebas. ¿Por qué? Porque todo lo que te han propuesto los médicos ha fallado. Entonces, ahora mismo este debate sobre la evidencia, yo no es que esté más a favor de JM o de Nieves, yo simplemente ahora no sé qué hacer. ¿Me explico? O sea, hay un debate... Ese es el problema, la confusión. ¿Dónde está la regulación? Y yo he probado la homeopatía 4 veces y 4 veces me han prometido que me va a quitar un dolor. Es imposible, no tengo coxis, eso no se va a poder paliar nunca, ¿vale? Pero el paciente ahora mismo, yo estoy aquí como una partida de ping-pong, ¿no? Entre dos, sin saber, porque también entiendo que Nieves argumenta con datos y con real world experience un poco, ¿no, Nieves? Entonces me resulta muy difícil poder decidir, porque aunque a mí personalmente no me haya funcionado, no supone que no le pueda funcionar a otro. Lo que yo sí tendría mucho cuidado, y ya lo hablamos cuando el CBD, es qué le prometemos al paciente. ¿Y dónde está el paciente en este debate? Porque yo veo a unos contra otros un tema de ego, pero realmente lo que importa es que los pacientes estemos mejor y que no seamos estafados constantemente con promesas que no van a ningún lado, ¿no? Sí, que la criminalización a lo mejor un poco tampoco vaya hacia penalizar al paciente, ¿no? Es que en una situación de desesperación harás lo que haga falta. Es que eso es así. Es que cualquier persona que trate con pacientes sabe que la desesperación nos lleva a ver a curanderos, a probar todo tipo de cosas porque estás desesperada y necesitas algo que te dé esperanza para continuar el camino del dolor, ¿no? Hablaremos de la posible convivencia, pero no sin antes hacer una pequeña pausa para meter pues la consulta que ha hecho Maffer a través de redes sociales. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Gameplays. Bueno, seguro que alguna vez habréis escuchado hablar de la acupuntura, de la kinesiología o de la homeopatía. Pues vamos a ver qué opinan nuestros espectadores y espectadoras. Lo primero que hemos querido preguntar es si creen que existe algún tipo de desconfianza o de reticencia hacia los fármacos convencionales. Nos ponen por aquí que sí, que creen que hay desconfianza por falta de educación, pero también hay personas que nos ponen que para nada, que de hecho existe una demasiada confianza. Incluso nos ponen que de hecho la gente llega a abusar de los medicamentos. Nos pone una persona
persona que no jode con las farmacéuticas porque son una mafia. Y también nos ponen que lo que hay es demasiada quimiofobia, muchas pseudociencias y sobre todo mucha ignorancia, ya que a los científicos decir que hace falta divulgación científica. Y lo segundo que hemos querido preguntar es qué opinan ellos y ellas sobre estas terapias alternativas, un poco qué piensan, ¿no? Si las probarían, si no las probarían, si las han probado. Nos dicen que esto me parece muy importante, que las terapias alternativas matan y ya poniéndonos serios es así. Y nos dicen también que pueden funcionar pero como suplemento mientras te tomas un fármaco de verdad. También nos pone que piensan que es simplemente pues efecto placebo. Pero bueno, tenemos aquí una persona que nos dice una cosa que yo considero que es muy importante, que no hay que confundir, y nos pone que creo que la salud pública tira demasiado de medicalizar todos los problemas en consulta. Así que bueno, esto es un poco lo que piensan los jóvenes acerca de estas terapias alternativas y me voy a despedir con una persona que nos pone legalización, autocultivo, autogestión y Reiki. Anarquía y cerveza fría, chavales. Bueno, volvemos por aquí para preguntar un poco, no sé si a lo mejor incluso también como usuarios, si creéis que existe una creciente desconfianza sobre la medicina moderna. A ver, yo creo que no. Por lo menos en España es obvio, por ejemplo, las cifras de vacunación que tenemos nosotros no las tienen en Alemania, ni en Suecia, ni en el norte de Europa. Aquí se ha dado la paradoja que hemos visto manifestaciones de gente en contra de las vacunas, en contra de las mascarillas, pero luego si vemos las cifras de vacunación, debían de estar la mitad vacunados, porque si no las cuentas no salen. Liz, nos informamos un poco a veces a través incluso de Twitter, o sea, nos autodiagnosticamos. Sobre el autodiagnóstico y sobre si tenemos tendencia ahora a diagnosticar a nosotros más o a desconfiar más, ¿no? Yo creo que no es tanto que desconfiemos más de la ciencia como que precisamente, y también en un momento quizá ahora en el que la atención que recibimos en la medicina, al ser también una atención en parte, ya ha sido el caso de algunas consultas, que se vuelve virtual o en la cual hay menos interacción directa con el médico, una atención en la cual para una cita en la atención primaria tienes que esperar muchísimas semanas hasta que te la den, o una atención en la que, por ejemplo, para una enfermedad que puede ser una cosa urgente o para una prueba diagnóstico de una especialidad sanitaria que puede ser urgente, resulta que te dan la cita para dentro de tantos meses, donde ya ni siquiera sabes si esa prueba va a ser útil. Claro, son condiciones, va a responder a un diagnóstico en ese momento. Son condiciones y son circunstancias que inducen desconfianza no en la ciencia y no en los fundamentos de la ciencia, ¿no? Creo que en España concretamente sigue habiendo mucha confianza en la ciencia, pero sí en la estructura y en el funcionamiento y en el buen funcionar del sistema sanitario. O sea, en las redes sociales y por la dinámica misma que tienen redes sociales, hay muchísima más facilidad para que circulen bulos, para que circulen ideas sin fundamento, simplemente porque la manera de esas ideas de desplegarse y de replicarse y de repetirse una y otra vez en redes y también de acceder a grupos de población segmentados a través de publicidad que pueden ser particularmente vulnerables a creerse esas ideas, por poco fundamentadas que estén, en este momento es muy grande, pero yo no lo identificaría con una particular falla psicológica que tengamos nosotros ahora o que tenga en nuestro momento, ¿no? Sino también con que los mecanismos de segmentación, los mecanismos del marketing en redes sociales, los mecanismos para difundir esas ideas se han ido complejizando y se han ido haciendo mucho más potentes, ¿no? No es que nosotros nos quedemos atrás o que seamos menos inteligentes o que tengamos menos capacidad para discernir entre la verdad o la mentira, sino que la mentira se ha vuelto mucho más poderosa y mucho más hábil a la hora de infiltrarse de lo que era hace unos cuantos años. ¿Es la medicina Nieves moderna algo infalible? O sea, ¿es posible que haya una medicina moderna que no sea eficaz para todo el mundo, por ejemplo? Sí quiero decir, un poco por lo que estáis comentando ahora, Bruno hablaba de 1 hora de consulta. ¿Sabéis qué pasa? Que concretamente en mi área, que es la homeopatía, no solamente vamos a ir a ver los síntomas del paciente. El paciente no viene con un síntoma, viene el paciente completo, con un problema emocional, con un problema mental, con una carga social, con una carga laboral. Poder llegar al paciente en su integridad no se puede hacer en 3 minutos. Yo también he trabajado no hace mucho tiempo en el Sistema Nacional de Salud, ¿sabéis? Y es muy triste, y mis compañeros médicos que están trabajando en la atención primaria lo están pasando muy mal, no porque no sean eficaces, sino porque no tienen tiempo de poder ejercer la medicina como realmente un médico queremos hacerla, que es atender al bienestar del paciente. Para eso hay que
dedicarle tiempo, y eso no es un fraude, eso es la necesidad. Y como en mi caso yo he decidido ejercer, yo he decidido trabajar, he decidido dejar la medicina pública porque quiero atender al paciente de otra manera. Por otra parte, también hablaba Carola del engaño con el resultado. Pues claro, todos somos humanos. Yo no sé, no lo hago, no prometo, porque no sé el resultado, yo no sé la respuesta que va a tener el paciente. Yo pongo a su disposición mis conocimientos y hago un diagnóstico y hago una terapéutica. Puede ser solo con homeopatía, como decía antes, o puede ser combinando. Yo en esta semana he prescrito prednisona a un paciente y al mismo tiempo le doy homeopatía. ¿Es un engaño? No. Con la prednisona va a estar 3 días y un mantenimiento de homeopatía le va a mantener muy bien de su asma durante muchísimo tiempo como está. Entonces, el engaño pues también depende de la ética de cada uno, en todas las profesiones, por supuesto. Carola, no sé si quieres aportar alguna contestación a esto como paciente. Vamos a ver, yo creo que hemos de tener en cuenta que por ejemplo, en mi caso yo he tenido una sobredosis de opioides y una de benzodiazepinas. Han fallado los neuroestimuladores que te colocan en la espalda. Es decir, las opciones que te ofrece la medicina convencional han fallado. ¿Dónde acudes cuando todo ha fallado y sigues enfermo? Esa es una respuesta que tenemos que cubrir. Por otro lado, no olvidemos que ha habido 7.000 muertes por sobredosis de opioides en España en los últimos años. O sea que medicina segura, el paciente también puede dudar cuando ha sido víctima de una mala prescripción. Y luego hay algo que me preocupa mucho, que es que depende del código postal que tengas y del dinero que tengas, pues pasarás tu enfermedad de un modo u otro, porque estar enferma es algo muy caro. Absolutamente. Bruno. Yo quería retomar la pregunta que le hizo a Nieves sobre si la medicina moderna es infalible, y es que me parece que es muy importante destacar que no es infalible y que no está exenta de riesgos. Mi padre, perdón por sacar un caso personal, pero murió el año pasado porque le operaron de un glioblastoma. Y sabíamos los riesgos, murió al día siguiente en la UCI. Bueno, es lo que hay. Pero la diferencia clave es que con la medicina basada en la evidencia científica está medida y protocolizada el análisis riesgo-beneficio. Entonces, legalmente se exige eso antes de comercializarlo. Las medicinas alternativas, complementarias o pseudoterapias, como queramos llamarlas, van directamente a la comercialización, abusan terminología técnica para confundir a los pacientes y se excusan en la inocuidad cuando muchas veces, aunque puedan parecer inocuas, pueden inducir a dejar otros tratamientos, ¿vale? Y por retomar una cosa más que habías mencionado antes sobre si se está perdiendo confianza en el sistema de salud, perdonad que mire mi nota, yo es que soy muy empollón y no me gusta decir cosas que no están basadas en algo que me haya leído antes. Hay un estudio de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología sobre el uso y la confianza en las terapias sin evidencia científica. Y a mí me pareció muy interesante porque entre la gente que usa estas terapias no hay un discurso generalmente contrario a la ciencia o a la medicina basada en evidencia. Lo ven como el complemento que decía Nieves. Y realmente yo creo que lo que podemos aprender es de lo que se decía en los focus groups de este estudio, un estudio muy cualitativo, y básicamente venían a lo que dice Carola. Se pedía más tiempo por consulta, un trato más integral, como decía Nieve, y menos medicalización también, que eso habría que ver también en qué casos está justificado o no, pero no hay este discurso contrario a la ciencia per se, sí que se piden otras cosas de la atención sanitaria. JM, yo quería apuntar una cosa que sí que me parece como un poco más peligrosa, que es el tema de la formación. O sea, desde 2018 creo que ya se ha prohibido o no se puede impartir según qué másteres de homeopatía o lo que sea en facultades. Entonces, sí, porque ahí teníamos un problema, sobre todo en los cursos de extensión universitaria. Tú como profe, por eso... Sí. El problema es en los cursos de extensión universitaria, donde no se pide tener un grado o tener una formación específica, son cursos como los que puedes hacer en cualquier institución, en cualquier casa de la cultura. Claro, el problema es que tenías un curso con un sello de una universidad que ponía curso de iniciación a la homeopatía, curso de tal. Claro, y eso puesto en una consulta a un paciente le puede dar a entender que es un título oficial, incluso a veces se hacían pasar por títulos oficiales de médicos. Y eso al final lo único que hace es lo que decía Carola, crear más confusión en el paciente, crear más problemas. Quería matizar que Nieves ha dicho un tema muy interesante y creo que es la clave. Una hora con el paciente, hablando con él, entendiendo sus problemas. Quizás mucha de la gente que va al médico, el problema no se soluciona con una pastilla o con un medicamento, quizás sea un problema más del ámbito psicológico. Y otro problema muy grave es que, claro, se ha dejado el ejercicio público, se ha pasado al privado, no todo el mundo tiene acceso al ejercicio privado, entonces no estamos dando respuestas a todos los problemas, sí tienen que ser, entonces quizás...
mucha de la gente que está acudiendo y que dice que le está funcionando la homeopatía, quizás lo que necesitaría sería un psicólogo. Quizás hay problemas psicológicos que se camuflan con problemas médicos. Sí, que ahora mismo, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos un psicólogo para cada 100.000 habitantes, lo cual pues no es, y ahí es donde no es plausible. En tema de atención psiquiátrica, salud mental. de salud mental y salud psicológica, yo creo que ahora mismo es donde más está fallando el sistema de salud. Uno de los grandes reclamos de los debates públicos últimamente. Nieves, ¿crees que es posible que conviva en el sistema de salud la homeopatía o terapias alternativas con la medicina moderna? Por ejemplo, también, yo no sé si, aunque no sea tu especialidad, nos puedes acercar un poco en qué consiste, por ejemplo, la acupuntura. Os digo, contestando el final, mira, no te puedo hablar de acupuntura, de verdad, porque no tengo conocimiento de ello para nada, no puedo entrar ahí, tendría que ser otra persona. Segundo, sí creo que pueden convivir, deben convivir, y de hecho, en algunos centros de salud donde hay compañeros que trabajan con homeopatía, pues en la medida que el tiempo, el conocimiento y los pacientes lo quieren, sí que lo compatibilizan. Y hablamos más de eso, pero no quiero olvidarme de algo que acaba de decir en cuanto a la formación, que acabáis de decir en cuanto a la formación. Ahora no se puede, pero no es un título de iniciación a la homeopatía, Mulet, no es así. Yo te puedo decir que me dio Boirón. Perdona, tú tendrás ese, pero el mío, que es de 600 horas, es un máster de terapéutica homeopática por la Universidad Internacional Iberoamericana y por la Universidad de Valladolid, un máster, ¿vale? No es un titulito. Y después de eso he hecho un posgrado de 350 horas y no he dejado de formarme. Eso, por favor, no es así. Cuando la homeopatía estaba en las universidades, no en cualquier escuela privada donde te dan cualquier titulito, pues estábamos muchísimas horas formándonos por profesores formados, cualificados para ello. Y ahora, ¿cómo se forma la gente? Que era un poco la pregunta. En este momento solamente se puede formar en escuelas privadas y desearíamos tanto los homeópatas que se volviera a una formación reglada con profesionales donde se pudiera evaluar perfectamente la formación, porque sí, las escuelas privadas son bien, dan buena formación, pero no va a haber homeópatas porque no hay donde se les enseñe en condiciones. Y eso es muy triste. En el futuro no va a haber profesionales formados en homeopatía desde la universidad, que es de donde nos hemos formado, en mi caso, y muchísimos compañeros que, bueno, estamos en la Asamblea Nacional de Homeopatía y que nos hemos formado en las universidades. En cuanto al psicólogo, voy a añadir también otra cosa. Claro, no hemos hablado de que en la formación homeopática hay un aspecto muy importante que es conocer el comportamiento y la forma de actuar del paciente. Por supuesto, no somos psicólogos, algunos sí, hemos hecho formación en psicoterapia, ¿vale? Además, pero no somos psicólogos, pero se aborda la integridad del paciente desde ese conflicto emocional que tiene. ¿Por qué? Porque en la homeopatía se enseña y se aborda el aspecto emocional y mental del paciente. Nada más. Carola, sí, estaban hablando de pacientes, entonces has dicho tú, el paciente, cuéntanos. ¿Y el paciente cómo sabe quién ha hecho un curso de fin de semana y quién tiene una formación como la de Nieves? ¿Cómo elijo? En mi caso, concretamente, os puedo responder que tengo esa titulación, que no es de un curso de iniciación. Ya, pero no, mi pregunta no es esa. Y otra cosa es que está registrado, perdón, Carola, en los espera, que estaba contestando Carola Nieves, un segundín. No, mi pregunta es, vale, terapia complementaria, por supuesto que hace falta, placebo, bienvenido, todo lo que ayude al paciente, perfecto. ¿Cómo distingo como paciente un tipo que ha hecho un cursillo de fin de semana de Boirón y a ella? Claro. ¿Cómo lo sé? Sí, o sea, cuando yo pongo homeopatía... Eso también va un poco en respuesta a lo que estaba comentando Liz. Claro, que dependerá del algoritmo, del influencer que esté pagado por el laboratorio de turno. O sea, ¿cómo lo elijo? ¿Cómo guiamos al paciente hacia una atención adecuada? Carola, en los colegios de médicos de cada provincia, los médicos que tenemos esta formación estamos registrados con esa titulación. Ya, como médico, la especialidad que tenemos... Claro, ¿Perdona? pero es verdad que, Nieves, hay una cuestión aquí que es al final la praxis y es que tú acudes a Internet y entonces si en Internet te ponen hay que hacer asolaciones anales y ponerse 10 minutos así con el culo al aire, que te dé bien el sol. Y si es solo el sol, ni tan mal, si es el ozono que te meten y te dejan quemaduras. En el Colegio Médico de Valencia teníamos un médico que aplicaba ozonoterapia anal para casos de SIDA. Entonces,
A veces hay gente muy rara, ¿eh? ¿Hacia dónde vamos, chicos? Esto me interesa saberlo. ¿Qué futuro le vaticináis a la homeopatía, terapias alternativas, coexistencia con la medicina? ¿Qué tiene que aprender también un poco la medicina moderna a lo mejor de estas terapias? Bruno, Liz, que... Si me preguntas a mí, yo creo que no pueden formar parte del Sistema Nacional de Salud de ningún país. Yo creo que si no tiene respaldo científico y no se ha hecho ese análisis riesgo-beneficio con esa protocolización, no pueden ser una alternativa que los estados ofrezcan a los pacientes. ¿Qué puede aprender? Pues realmente para mí esta es la enseñanza, y yo si quiero tender algún puente, sobre todo es el de la calidad asistencial, el de ver al paciente y no solo el síntoma. Eso lo entiendo, y lo entiendo porque viniendo desde mi background científico he leído mucho sobre placebo y sé que eso ayuda, y no sé si estoy de acuerdo con JM en que igual mucha gente que acude a estas terapias lo único que necesitan es un psicólogo, pero igual sí que necesitan ese plus de atención y de drama en torno a la medicina en el contexto clínico profesional. Y cuando digo drama no lo digo en sentido peyorativo, me refiero que parte del proceso curativo es el acto de acudir al médico, la atención que te dedica el médico. Hay un caso de una médico de la Universidad de Maryland que se llama Luana, no me acuerdo el apellido, y ella hizo un estudio muy interesante. Ella se dio cuenta que como médico, cuando ella visitaba a los pacientes, estaban mejor simplemente por estar en su presencia, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a intentar estudiarlo esto de manera más estandarizada. Y diseñó un estudio en el que pacientes que acaban de salir de una cirugía y estaban con una vía con analgésico, los separó en dos grupos. Y a un grupo le administraban analgésico con una bomba automática cada X tiempo, y al otro grupo le hacían exactamente lo mismo, pero cuando se activaba la bomba automática para que le administrase ese analgésico, ella iba a verles y les decía, mira, ahora justo vamos a empezar a administrar el analgésico, te vas a empezar a encontrar mejor. Y el grupo al que ella iba a visitar, a pesar de que el medicamento era exactamente el mismo, reportaba luego sentirse mucho mejor, hasta el doble de mejoría subjetiva con respecto al otro. Y también funciona al revés. Cuando se acercaban a un grupo le decían, no estamos poniendo ahora nada, a pesar de que sí que estaba entrando por la vía, declaraban sentirse peores. Este es el efecto nocebo. Estos son efectos que son muy reales, ayudan, y creo que si los tenemos en cuenta en la práctica clínica basada en evidencias científicas, podemos incorporarlo en el sistema sanitario sin que suponga un perjuicio. Antes de continuar con el debate, bueno, ya terminando el debate, nos tenemos que despedir de Nieves para dar paso a nuestros jóvenes. Nieves, muchísimas gracias por aportarnos aquí un poquito, sobre todo de tu tiempo y de tu experiencia en este campo. Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Muchísimas gracias, ha sido un placer. De verdad agradezco esta oportunidad y solamente pido, por favor, pues que consigamos cohesionarnos, que es lo mejor para los pacientes lo que todos intentamos, desde un lado y desde otro lado. Y a los jóvenes, si hubiera algún joven que está estudiando medicina o quiere, simplemente le pediría solo que se interese por algo más de lo que nos enseñan en la Facultad de Medicina, y ojalá un día lo puedan aprender también en la Facultad de Medicina. De verdad, un placer y muchísimas gracias y un saludo a todos. A ti siempre, Nieves, muchas gracias. Y antes de incorporar a los jovenzuelos que tenemos por aquí, meter un vídeo, sé que JM se tiene que marchar, entonces, pues JM, nosotros siempre al final del programa pedimos unas pequeñas reivindicaciones, algunas objeciones, análisis, cosas que se te hayan quedado por decir. Muy fácil, voy a ser muy breve, que sale la B. Cuando una medicina alternativa funciona, y funciona porque pasa todos los controles y pasa lo mismo que se le pedimos a una medicina, ya no se llama medicina alternativa, se llama medicina. Por lo tanto, mientras la medicina se le siga llamando alternativa, complementaria, integrativa, es porque algo falla, porque algún control no ha superado. Pensemos en eso. Y por último, voy a decir lo que ha dicho Nieve, que diga a los alumnos que vayan más allá de lo que se enseña en la Facultad de Medicina. Si no se enseña en la Facultad de Medicina, no es medicina. Muchas gracias. Y con esto pues nos despedimos para dar paso a Grey Trash e incorporar como siempre pues a nuestra Juventud del Pavo, queridos. Muchísimas gracias. Con azúcar. Mira, yo hace un momento me he comido una gran cantidad de pastillas homeopáticas y no estoy ni dormido ni muerto. No funciona ni sobre el papel, ni las evidencias, ni lo que usted dice, ni tampoco funciona en la vida real. Yo no estoy ni dormido ni muerto ahora mismo. Claro que no. El peor sedante. Pero claro que no. ¿Cómo que un sedante me lo tomo, un sedante homeopático, y no me seda? ¿Por qué me he tomado una caja de sedantes y no estoy sedado? ¿Por qué no me estoy durmiendo? ¿Por qué no me hace efecto? Yo no estoy ni dormido ni muerto ahora mismo. ¿Por qué no me hace efecto? Es un engaño peligroso que produce muertos.
produce muertos. Bienvenido al cielo de los listillos. Listillo, más que eres muy listo tú. Aquí, básicamente, sobre todo lo que hay son gente de balconing. Antes venía mucha peña que hacía parkour en canales pequeñitos de YouTube y tal. Y ahora lo que tenemos es mucho influencer. Mucho influencer de estos que, bueno, ya sabes, cuelgan de edificios y tal, tiktokers, gente que va conduciendo y que está haciendo un directo. Sobre todo influencers, ¿no? Porque este área es para gente que se ha muerto de manera un poco rara, ¿no? Porque lo ha visto la gente y tal. Es una muerte pública, pero bochornosa, no sé si... Y nada, bueno, date una vuelta por aquí y nos dices lo que necesites. Yo creo que te sentirás como en casa, ¿eh? Listillo. Y nos acompañan, como siempre, pues dos jóvenes maravillosas, aunque sin conocerlas yo las voy a juzgar así. Venga, vamos allá con ello. Aida Ramos, ella es estudiante de Medicina. Muchísimas gracias por acompañarnos otro día. ¿Has estado ya con nosotros, Aida? Hombre, claro que ya empiezas a ser nuestra futura doc de cabecera. Muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña Yasmina Urquia, estudiante de Educación Infantil. Hola. Oye, Yasmina, ¿tú cómo estás? ¿Qué te parece esto de las terapias alternativas? A mí me parece, personalmente he tenido una experiencia un poco regular, la verdad. A ver, si eso las cuento, o sea, las que he tenido yo. Cuenta algo, claro. A ver, yo estoy en el psicólogo y tal, y por ejemplo, la más reciente que tengo es que me dijo, bueno, tuve una época así un poco como de bajón y tal, que estaba todo el día en la cama, no tenía energía para nada, y me dijo, bueno, pues tú prueba las pastillas estas de homeopatía, que seguro que te va a ir súper bien, no sé qué. Y a ver, estuve durante unos meses tomándolas y la verdad es que cero resultados, o sea que no me funcionó. Y hace unos años también, ya por cerrar el tema experiencias, probé el Reiki igual, o sea, yo no noté nada de lo que te ofrecía que ibas a experimentar y tal. O sea que, a ver, a mí no me ha funcionado, pero sí que tengo como gente cercana que le ha ido bien y que a día de hoy la siguen yendo a sesiones y tal, o sea que esa sería como un poco... Aida, ¿a ti qué te parecen las terapias alternativas? ¿Has probado alguna? ¿Conoces a gente o experiencias próximas? Pues a ver, a mí me gustaría primero decir, bueno, yo soy de Valencia y en valenciano el término curar se traduce como cuidar. Entonces, a mí me gusta esto porque creo que refleja la realidad de la medicina, que no es curar como un milagro, sino que es acompañar, que es cuidar. Entonces, en ese sentido, creo que estas terapias pueden ser útiles en algunos casos por este efecto que se ha comentado, este efecto de acompañamiento, este efecto de atención, pero es verdad que creo que hay que analizar los riesgos, porque igual que una pastilla tiene unos riesgos que se conocen, pues un té que te estás bebiendo porque te lo han dicho, algo de homeopatía que te han recomendado, tú no sabes qué es lo que te va a hacer y te puede ayudar, pero te puede hacer un riesgo. Entonces, yo creo que hay cosas. Es que, claro, las terapias son muy variadas y yo creo que, por ejemplo, pues probar tal vez, no sé, yo he probado, por ejemplo, el cupping, esto que te ponen como copas en la espalda que sorben y bueno, tampoco es que me hiciera mucho, pero bueno, entonces creo que hay cosas que pruebas y tampoco pasa nada, pues llevar un cristal para que para que te ayude con los chakras y tampoco pasa nada, pero hay que tener cuidado con tomarte, por ejemplo, hierbas extrañas o tomarte cosas que te recomiendan. Y sobre todo fumártelas, Aida, que según cuáles, pues a lo mejor alguna no es, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, que de pronto a lo mejor hay cosas que te son útiles y de pronto también te puede ser útil montarte en el Dragon Khan. He entendido perfectamente el concepto. Yasmina, ¿crees que los jóvenes tienen una cierta desconfianza respecto de la ciencia y la medicina moderna? A ver, yo creo que realmente desconfianza no, porque en teoría se sabe, ¿sabes? Que existen y que están ahí. Yo creo que se relaciona un poco la desconfianza con algo muy importante que me parece que es el precio de las terapias. Sinceramente es algo que para mí no es asequible en el mundo de los jóvenes, por así decirlo, y realmente se junta un poco el miedo de, pues me van a timar, esto realmente merece la pena, o me voy a dejar aquí, no sé, 80 euros y luego voy a perder mi tiempo y mi dinero. Entonces creo que se junta un poco el desconfiar en si tengo el médico para que viera ahí y luego también eso, el decir, joder, es que si tengo una lista de prioridades, pues no está entre ellas a lo mejor hacer mi acupuntura el martes a las 6, ¿sabes?
por ejemplo, yo creo que eso puede ser un poco así también lo que pasa. Sí, que a lo mejor luego los precios sería ir a terapia, homeopatía, y ya lo más barato es el antidepresivo, entonces tiramos al más barato, que no necesariamente tiene por qué ser el mejor, ¿no? O a lo mejor dices, pues nada, voy al médico, sabes que hay 100%, sé que me van a mandar una pastilla, pero bueno, dentro de lo que cae me va a salir más barato, aunque luego me esté haciendo... O sea, no estoy justificando que ir al médico luego te salve de todo, ¿sabes? Pero un poco que al final... Entiendo lo que quieres decir. Si yo he dicho hay un orden de precios así un poco vulgarón para que se entienda el dramatismo. Aida, ¿os parece bien que se estigmaticen a las personas que, bueno, pues de forma libre elijan lo que quieran? Porque sí que es verdad que luego los pacientes que acuden a este tipo de terapias, pues a lo mejor se les puede tildar de, pues yo qué sé, pies negros, estás estafado, esa es tu movida, claro, es que cómo vas a estas cosas, en vez de pues perseguir a los estafadores que así hayan sido, o reclamar, bueno, pues no sé si algún tipo de regulación o alguna cosa así distinta. Pues a ver, yo creo, a mí me ha gustado mucho la visión de Carola de no culpabilizar al paciente, porque al final es una persona que sufre y el paciente debe ser el centro del sistema sanitario, no los médicos, no las farmacéuticas. Entonces yo creo que muchas veces surge, no tanto, como se ha comentado también, no tanto de una creencia de que no me va a funcionar la pastilla, sino por otras cosas, a veces por desconocimiento, por demasiada, no sé, medicalización excesiva, que tú ves que solamente te dan pastillas y tú empiezas a desconfiar de eso. Y yo creo que es más la falta de información que más que un pensamiento así de esto no funciona, esto tal. Entonces yo creo que no hay que estigmatizar, sino que hay que informar. Y si ellos, oye, como ya he dicho, si tú quieres ir a Reiki, pues ves a Reiki, es tu dinero y tu tiempo. O sea que tampoco creo... Pero la cosa es que si nosotros, por ejemplo, si tú eres un familiar de un paciente que tiene una enfermedad y tú ves que este paciente se niega a ir a los tratamientos y quiere ir a que le hagan algo con piedras calientes, pues igual a ti te molesta un poco, pero también hay que pensar que el paciente tiene derecho a decidir. Entonces yo creo que la clave de todo esto es que el paciente elija, pero con la información adecuada, sin vicios, sin, no sé, sin conspiraciones, sin intereses económicos detrás. Aida, Carola está sintiendo y recuperando la esperanza en la humanidad, en los futuros médicos, porque ella va a ser médico, así que con esto aprovechamos para despedirnos de ti, Aida, y también de Yasmina. Un besito muy grande a las dos, corazones, gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros, haber aguantado ahí pacientemente en el Zoom, porque también por eso se les llama a los pacientes, claro, tiene algo de sentido, desde luego. Chicas, os mando mucho amor, suerte con los exámenes, estudiad mucho, aprobad, si no chuletas, ya sabéis, no juzgamos. Bueno, Aida, no mucha chuleta, o sea, no mucha chuleta porque hay ciertas cosas que, claro, no pueden ir con chuleta, eso está claro. Y bueno, pues tal y como hemos hecho con JM, pues dejamos así un pequeño cierre para cada uno de algunas cuestiones que se hayan quedado por contemplar, que yo sé que es un espectro muy amplio, pero bueno, por reivindicación, así un resumencito de recogida. Pues yo me quedo con tres cosas. La primera, que si tenemos que perseguir algo, que persigamos las falsas promesas. Creo que cuando un charlatán te promete que te va a curar y no tiene conocimiento para saber decirte eso, eso es lo que realmente tenemos que perseguir. Lo segundo, que lo que parece inocuo puede no serlo tanto. Por ejemplo, el Reiki se ha mencionado, que sin imposición de manos, en principio no hay ninguna intervención, dices, bueno, mal no me va a hacer, ¿no? Como mucho salgo y he perdido un poco el tiempo. Vale, pero hay que saber que lo inocuo se puede correlacionar con abandono de tratamientos, y esto lo sabemos. Hay datos que la gente que acuda a esto puede dejar otros tratamientos que le podrían salvar la vida. Y en cáncer ha habido casos de gente que abandona el tratamiento y se ha muerto. Pero por último, yo daría un mensaje para la gente que está metida en el mundo más científico y de estudiarse las evidencias y de tener estos debates, de no juzgar con brocha gorda. Creo que a veces nos creemos adalides de la verdad porque hemos leído unos cuantos papers y hemos hablado con unos cuantos médicos, y no es lo mismo, efectivamente, criminalizar al paciente, que muchas veces acude desde la desesperación más absoluta, que yo no voy a poder conocer y que Carola sí, que perseguir a la gente que realmente está intentando aprovecharse de la vulnerabilidad. Absolutamente. Liz. El hecho de que haya mucha gente que se gire hacia terapias alternativas no es o no va a ser por un fracaso de la ciencia o por un fracaso de la medicina de forma global, sino yo creo que va ligado a dos cosas que son fundamentalmente fracasos o fracasitos o deficiencias del sistema sanitario de la atención a los pacientes. Y más allá de simplemente el discurso, la teorización sobre qué hay que hacer en concreto con la regulación
este tipo de terapias, sobre qué hay que hacer con cada uno de los casos, ¿no? Hablamos hace un momento de que no es lo mismo, por ejemplo, la acupuntura que los registros acásicos, ¿no? Más allá de esa regulación, lo que es importante es ver qué se hace con el sistema sanitario, qué se hace con la atención al paciente para no que se tenga más confianza en la ciencia de medicina, porque yo creo que esa confianza se tiene, ¿no? Sino para que se considere que la atención que se recibe es buena y que la atención que se recibe, como comentaban antes, tanto cuida como sana. Carola. Yo creo que un paciente puede ser incurable pero no incuidable, ¿no? O sea, puede que a mí no me vayas a curar, pero eso no significa que no me puedas cuidar y que me puedas acompañar. Hemos de tener en cuenta, por otro lado, que solo se investiga cuando una gran farmacéutica tiene un interés en que algo salga. Y como comentábamos antes, España ahora mismo, según datos de la GIFE, es el país con más medicación benzodiazepinas y el segundo del mundo en opioides. Y al final se está haciendo un approach muy agresivo. Y realmente yo, después de 32 años de dolor, he aprendido que más que agredir, lo que hay que hacer es cuidar. Y nosotros ahora mismo, yo hoy me he encontrado en medio de una tormenta perfecta en la que veo, ¿no?, como blanco y negro, y yo pienso que en la vida hay grises, y sobre todo creo que el paciente no tiene que estar solo en los PowerPoints del Ministerio de Sanidad y de las farmas, sino que realmente hemos de ir a un camino donde todo pueda caber, ¿no?, y donde sea todo responsable de una manera arreglada. Entonces, yo creo que el futuro de la medicina va a ir a que si no tienes dinero no vas a poder tener atención, y que vamos a caer en estas manos todo el rato. Claro, es muy peligroso porque además, efectivamente, según comentabas esto, pues no hemos podido entrar a lo mejor en profundidad en ciertos temas en el debate, pues como puede ocurrir en Estados Unidos y todas esas personas que al final acaban volviéndose súper dependientes de ciertos fármacos, lo cual también es bastante grave. Y bueno, pues desde aquí nosotros pues no pretendemos ni muchísimo menos criminalizar a los médicos, los pobres que hacen lo que pueden, somos absolutamente conscientes. Y no se culpa la falta de recursos, ¿no? En ningún caso es la culpa de los médicos en tener que dedicarle... Por supuesto, no, al final siempre la crítica es, pues como no, cariño, al sistema donde pues vivimos como buenamente podemos y surfeamos efectivamente pues entre la precariedad y la conciencia de clase. Dicho lo cual, querida, pues síguenos en nuestras plataformas más americanas imposible, Instagram, TikTok, bueno, yo qué sé, YouTube, por supuesto, danos aquí, tíranos un like. No se puede llevar este strass y no ser un pelín hipócrita, es que esto es así, esto es la realidad. O sea, esto es, no, se puede convivir, todo se puede convivir, eso es a lo que por lo menos aspirar, y si no, aspiramos, y si no, pues al menos a que haya una mínima reflexión. Síguenos, por supuesto, insisto, en todas nuestras redes sociales, y si tienes alguna duda, curiosidad, aparte de dejarlo aquí en comentarios, gameplays@rtv.es, tu casa.